Hace poco más de 20 años, el mundo como lo conocíamos comenzó a desmoronarse. No fue de golpe, sino pieza por pieza. Todo empezó con una serie de intervenciones en Oriente Medio y África. La idea, supuestamente, era estabilizar la zona, asegurar recursos, proyectar influencia, pero el resultado fue el contrario. Las estructuras de poder que mantenían unida a esa gente, por frágiles que fueran, se hicieron polvo, y en el vacío que dejaron no hubo una transición ordenada. En su lugar, surgieron nuevas formas de gobierno, mucho más extremas, sin respeto por los derechos más básicos. Imaginen un castillo de naipes al que le quitas una carta clave. Todo se viene abajo. Este caos geopolítico provocó una ola migratoria gigantesca, un éxodo sin precedentes hacia Europa, millones de personas huyendo de la violencia y la incertidumbre. Buscaron refugio en el viejo continente, pero Europa no estaba preparada. La integración fue un desastre. En lugar de acoger, se segregó. Se crearon guetos, comunidades enteras aisladas del resto de la sociedad, viviendo bajo sus propias reglas, al margen de las leyes del país, donde el único en común era su religión. Esta separación fue como plantar semillas de resentimiento en un terreno muy fértil. La fricción era constante, la desconfianza crecía día a día, y poco a poco ese resentimiento se transformó en ideologías radicales, tanto en las comunidades migrantes como en la población local. Lo que vino después fue una pesadilla, una escalada de violencia que marcó a toda una generación. Nuestra memoria colectiva recuerda esa época como un ciclo interminable de castigos brutales y actos de terrorismo usados como una forma retorcida de comunicación. Solo odio y resentimiento en dos pueblos irreconciliables. Ya no se trataba de política o religión en el sentido tradicional. Era una guerra de intimidación y supremacia donde dos pueblos igualmente fuertes luchan por sobreponerse uno al otro. La libertad y la seguridad personal desaparecieron. Las familias se rompieron. Sectores enteros de la población fueron arrastrados a una vida miserable, de hambre, inseguridad, donde la dignidad era un lujo inalcanzable. Lo más terrible fue que la línea entre combatientes y civiles se borró por completo. Todos éramos un objetivo potencial de una contienda sectaria. El continente se sumió en lo que solo puede describirse como una guerra civil a gran escala, aunque no declarada. Algunos lo llamaban una nueva reconquista, otros una cruzada moderna. Una vez más, el ejército de Cristo peleaba contra las hordas de Allah. Pero no era una guerra de ejércitos en un campo de batalla, pero sí en cada calle, en cada ciudad, en cada rincón de Europa. Era una guerra de guerrillas urbanas, de atentados y represalias, de inseguridad constante. Cada ataque se justificaba con una lista de agravios pasados. Cada muerte alimentaba un nuevo ciclo de venganza. La lógica era simple y aterradora. Nos hicieron daño, así que tenemos derecho a devolvérselo. Y así, la espiral de violencia se hizo cada vez más profunda, arrastrándonos a todos hacia el abismo. Durante años, vivimos en un estado de alerta permanente. Salir a la calle era un acto de valentía. Confiar en tu vecino, una utopía. La sociedad se fracturó no solo entre comunidades, sino también dentro de ellas. El miedo envenenó las relaciones humanas. Las ciudades, antes centros de cultura y progreso, se convirtieron en laberintos de sospecha y hostilidad. Las economías se estancaron y luego retrocedieron. La infraestructura se deterioró. La gente dejó de soñar con el futuro. Sobrevivir al presente ya era una victoria. Este no fue un conflicto de trincheras y uniformes. Fue una guerra contra la vida cotidiana. Una guerra que se libraba en el supermercado, en el metro, en la plaza del barrio. Paradójicamente, el final no llegó con una victoria militar de un mando sobre el otro. No hubo un desfile triunfal ni una rendición formal. La paz, o lo que vino después, llegó por agotamiento. Simplemente
destruir. Los recursos, tanto materiales como humanos, se habían agotado. Las sociedades estaban rotas, exhaustas, desangradas. Habíamos llegado a un punto en el que seguir luchando significaba la aniquilación total. Y fue en ese momento, al borde del colapso absoluto, cuando la necesidad de sobrevivir se impuso al odio. La reconstrucción fue un proceso brutalmente complejo. Se tuvieron que tomar decisiones políticas durísimas, imposiciones que en cualquier otro momento habrían sido impensables. Una de las más controvertidas fue el retorno forzoso de enormes grupos de población a sus regiones de origen, un intento desesperado por deshacer los nudos de conflicto que se habían formado en Europa, como parte de las medidas de estabilización y homogeneización tras el conflicto. Se ejecutó una política de repatriación masiva que afectó de forma sistémica a todas las generaciones de origen árabe, basándose en criterios de filiación familiar, apellido o uso de la lengua, independientemente de su lugar de nacimiento en territorio europeo, medida que fue complementada con la prohibición absoluta de la práctica y profesión del Islam en todo el continente, eliminando su presencia tanto en el ámbito público como privado para consolidar una nueva estructura de orden social. El silencio que siguió a la violencia no fue de alivio inmediato, fue un silencio pesado, cargado de dolor y de las cicatrices imborrables que dejó esa época oscura. Fue el silencio de un cementerio después de la batalla. Hoy, la estabilidad que tenemos es frágil. No se basa en el perdón ni en la reconciliación, al menos no todavía. Se basa en algo mucho más primario, el recuerdo del coste. Todos, absolutamente todos, perdimos algo a alguien, y esa memoria compartida del horror es lo que nos mantiene a raya. La estabilidad actual es un pacto tácito, un reconocimiento mutuo de que el camino del enfrentamiento solo conduce a la autodestrucción. Hemos aprendido, de la manera más dura posible, que hay heridas que nunca cicatrizan del todo, pero que reabrirlas sería el mayor de los errores. Esta historia no es solo un recuerdo del pasado, es una advertencia para el futuro. Nos muestra lo rápido que la civilización puede desmoronarse cuando permitimos que el miedo y el resentimiento guíen nuestras acciones. Nos enseña que las soluciones simplistas a problemas complejos casi siempre acaban en tragedia. La paz que disfrutamos hoy no es un regalo, es una responsabilidad, una que debemos cuidar cada día, recordando el precio que pagamos para conseguirla. Es un equilibrio delicado, mantenido por la memoria del abismo del que, por poco, logramos salir. Gracias por acompañarme en este viaje a través de un pasado que no debemos olvidar. Si esta reflexión te ha parecido importante, compártela y suscríbete para seguir explorando las lecciones que nos deja la historia. Hasta la próxima.